Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. La invitada del día de hoy es una mujer con una gran trayectoria, muchos años de trayectoria ya. Ha demostrado con su trabajo en la filantropía que su belleza interna es del mismo tamaño que su belleza externa. La van a ver. Y yo que la vi de cerca, y la van a ver de cerca, obviamente, digo, no supongo. Ha cubierto y conducido para la televisión gran cantidad de eventos, desde olimpiadas, bodas, bueno, sin fin de cosas, programas de televisión. De verdad va a estar muy interesante la experiencia de alguien que se dedica también mucho a la parte de la conducción. El interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida a Rebeca de Alba. ¿Cómo estás? Bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias. Puedes chiviar a más alumnos si quieres. Gracias por escaparse de su recreo o de alguna clase para venir al foro, gracias. Ahorita que dijiste que conduje bodas, digo, ¿Sí? ya hablaremos de cuáles sí y luego cuáles no. Bueno, bodas reales. Sí, bodas reales, bodas reales. Bueno, todas son reales, pero luego... Entonces, ¿qué le ponen? ¿Quién sabe si truenan Bueno, es que o si no? digo glamurosas tampoco, si digo... No, está muy bien porque tiene su ondita irte a narrar una boda. Es una cosa como muy rara de hacer. ¿Pero has hecho muchas bodas? ¿Conducción de muchas bodas? Pues mira, conduje la de mi hermana, fue una... ¿En serio? No, estoy bromeando. Así de ahora, a ver, habla el cuñado. A ver al cuñado, ¿Qué pasa? organizar a todos. ¿No? No, la verdad es que no sé por qué de repente en un sector de México llama mucho la atención la realeza, porque la verdad es que la monarquía aquí, no, o sea, Pues no. jamás existió, no existe, no es nuestra cultura, etcétera. Pero Aunque bueno, algunos creen que sí. algunos, claro, creen que sí. Entonces, a la gente le despertaba mucho interés la boda, por ejemplo, de las infantas. ¿No? Entonces, Rebeca ve a hacer toda la transmisión en vivo de la boda de la infanta Elena. Pues perfecto. Jamás había hecho la transmisión de una boda, entonces sí tienes que documentarte, aunque sea tan superficial, cubrir una boda, documentarte sobre la monarquía y en específico sobre los Borbones, ¿no? Porque en realidad me estaba enfocando pues a ese tipo de linaje, digamos, no era el principado, porque ese no es reinado, el principado de Mónaco o estaba en Inglaterra, era pues todo sobre España y los Borbones. Bueno, esa boda fue sencilla dentro de todo y fue una transmisión corta de 3 horas y media. Y después vino la boda de doña Leticia, que ahora es la reina de España, con el príncipe, ahora el rey Felipe. Y a esa boda también, me acuerdo que yo llegaba no sé de qué viaje, volé a Madrid, aterricé a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana empezó la transmisión que duró 7 horas y media, porque en esa boda llovió y entonces tienes que estar documentada sobre la historia de los Borbones, un poco esta relación, cómo se dio, etcétera. Entonces no han sido mis eventos favoritos. Mis favoritos son Olimpiadas y Mundiales de Fútbol. No, porque si no, si es... Pero esa boda fue 7 horas y media y la conduje con Joaquín López Dóriga, la primera vez que trabajamos juntos, y con Jacobo Zabludovsky, que fue un gran maestro. Murió la princesa Diana, me parece que fue en agosto del 96, y a volar a Londres a cubrir el funeral. Ahí sí fueron casi 8 horas, sin parar, pero además no teníamos más que una señal lejana en un pequeño monitor y apenas podíamos ver lo que estaba pasando. Y al tener audio, bueno, por lo menos nos guiábamos, nos íbamos sobre eso, ¿no? Entonces esas son como las ¿Más de introducción las o no? bodas. A ver, tengo que regresarme. Lo que tú quieras. Nombre completo. Rebeca de Alba Lomelí. Lugar y fecha de nacimiento. El 26 de octubre, hay fecha y todo, sí. El 26 de octubre del 64, voy a cumplir 52 años en octubre. Rumores, ruidos que oí por ahí. Chavos, no se decepcionen para el romance, para el amor no sé si hay edad, pero para el romance no. Y las chavas no sé si dicen, se ve de más o ay, qué joven se ve para tener 52. Ese es un gran tema. Entonces, sí, ha sido... Tú dime. No, vas. Como soy comunicadora, sí, ya, se ya me va. No, al revés. Estabas diciendo lugar y fecha de nacimiento. Sí, nací en Aguascalientes, soy hidrocálida.
Pero desde tercero de primaria viví en Zacatecas y ahí ya hasta Ya te quedaste. antes de los 18, que es cuando después ya partí a hacer otra vida. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre falleció a sus 50 años de edad, 2 años menos que yo, la verdad muy joven, de un paro cardíaco fulminante, y él era ganadero. Ganadero. ¿Quién Sí. es y qué hace tu madre? Mi madre es doña Beatriz, hay varias Beatrices en la familia, abuela, madre y hermana. Y mi madre en este momento lo que hace es disfrutar la vida, cumplió 80 años y a los 71 más o menos dijo que empezaba a vivir la mejor etapa de su vida. Y pues es una mujer que, por ejemplo, en este momento está estudiando inglés, es un idioma que siempre le gustó y quiso aprender. Pues ahora tiene el tiempo. Claro. Entonces ahora está estudiando inglés, pero bueno, ha sido la gran protectora, la gran impulsora de 4 hijas y un hijo mayor que se llama Miguel. Ok. ¿Qué hacen y quiénes son tus hijos? Tus hermanos, perdón, y hermanas. Mis hijos. No, bueno, No, sí, a veces tus hermanos son como tus hijos. bien rescatado. O tu mamá llega a ser tu hija. A ustedes les va a pasar en algún momento que los padres ven por ti y después sí ven por ti. Sí, ¿no? eres Hay responsable. situaciones muy diferentes, no puedo generalizar. Y pasa el tiempo y de repente tú eres la mamá de una de tus hermanas o hermano y la de mi mamá, ¿sabes? Por mi mamá, yo veo por ella, la apoyo, no puede faltarle nada a mi mamá. Ok. ¿Los demás No. hermanos, hermanas? ¿Quiénes Entonces, bueno, Miguel, el mayor, es un chiste total. Él está metido totalmente en el mundo del campo. O sea, él todo lo que es los animales, y a raíz de mi hermano, desde muy chica, soy animalista totalmente. No sé, víboras, de todo, pero todo animales rescatados. Entonces siempre crecí desde muy chavita en ese mundo de mi hermano y juntándome mucho con sus amigos, más que en el mundo de las Barbies y en el mundo de las hermanas. son? Ok. ¿No? Después, Beatriz, ella es una instructora muy pro de ejercicio, o sea, pilates, TRX, todas estas cosas que yo no hago, pero bueno, ella es una gran maestra en esto. Después Gabriela, que es Patricia falleció a sus 21 años, yo tenía 19, después vengo yo y luego viene la más chica, que es Gabriela, y ella se dedicó mucho tiempo, porque lo estudió, a turismo y a todo lo que son relaciones públicas. Se casó y entonces se dedicó más como a el hogar, digamos, o sea, al hogar, aunque sus planes son seguir trabajando, ¿no? Ok. ¿Cómo eras tú de chica? ¿En primaria, secundaria? La primaria primero. La verdad era tremenda, porque soy una persona muy ecuánime. Sin embargo, la travesura me gusta mucho. Soy escorpión y no nos definen los signos, obviamente, pero el escorpión es cabrón, ¿me entiendes? Es mendigo, sí. El escorpión trae un mendigo aguijón ahí que cuando menos te das cuenta, como decía Walter Mercado, picas, picas, picas con su capa, ¿no? Y sí picamos los escorpiones. Hay 2 tipos de escorpión. ¿Quién es escorpión aquí? ¿Hay varios? No, 1, 2. 2, 3. ¿Y pican? No sé. Pues pero veles las caras, seguro. Hasta roja. hay 2 tipos de escorpión, el que es muy rencoroso, muy vengativo y muy orgulloso. Me suenan. En mi casa hay varios escorpiones así. De veras que yo no soy así. ¿No? No, yo no soy rencorosa ni soy orgullosa y me vengo, pero mentalmente. Si O sea, hiciera esto, maquilas. no sé las historias. Maquilas. Sí, soy maquiavélica total. O sea, estoy O maquilando. sea, a ver, y si digo, yo llego y te hago algo a ti, no tengo idea, así para que te pusieras a maquilar es porque algo te hice que te dolió. ¿Cómo fue crecer en Zacatecas? crecer en Zacatecas fue increíble porque ahora ya tiene, desde hace unos años, un auge increíble. Y ustedes que están viviendo ahorita, o en Puebla, me imagino todos, o cerca de la ciudad de Puebla, crecer en una ciudad así, aquí creo que es muy, muy conservador. Zacatecas también es muy conservador. Pero hay una diferencia entre ser conservador y ser cerrado. Entonces, yo crecí con una familia flexible, abierta al cambio, pero con ideas conservadoras. Entonces, a falta de mi papá, vi en mi abuelo, pues el gran patriarca de la familia, sin que él lo viera como mi papá. Ok. Entonces crecí no hay grandes así novedades, sino una familia muy normal, de clase media,
en donde en la cuestión de los estudios no había dinero para poder estudiar en lo que había entonces eran colegios de monjas. La verdad tuve oportunidad de ir al Juana de Arco y al Colegio del Centro, en donde hubo una formación muy buena, había exigencia, había que dar buenas notas, más si querías conservar una beca. ¿Estabas becada? Estaba becada, mi hermana Beatriz también. Mi hermano, pues la verdad es que como que no estuvo en nada porque era un desmadre. Ajá. Y ya, o sea, le suplicaban que ya por favor no fuera A la escuela. sí, porque era tremendo. Y él era, te digo, más animales, campo, la vida natural, no era de un salón de clase. Ahora, era yo la típica chava que le ponía apodos a todo el mundo. Entonces siempre como, no mustia, pero, ¿sabes? Calladita, pero hacía un nacimiento, por ejemplo. Ajá. Y decía, no, pues, ¿qué hace el borrego ahí mirando al niño Dios, ¿me entiendes? El borrego tiene que estar en los hombros de la Virgen María, cosas así. ¿Y ponías el borrego? No, pues, ¿sabes? Era como las travesuras que haces, que no trascienden a más, pero que armas el desorden. Obviamente no te voy a preguntar si eso cambió en la vida, porque estoy viendo que no, obviamente, pero a final de cuentas, preparatoria. Sí, preparatoria, a los 17 años me fui de Zacatecas con la intención de durante un año aprender muy bien inglés. Entonces también me gané una beca. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Colorado. Entonces, específicamente, primero fui a la Universidad de Colorado Springs, 3 meses dándole hacia el inglés muchísimo, pero ahí mismo alguien me dijo, ¿sabes que tú tienes talento? Entonces, ¿tienes talento para aprender? Le dije, a mí dime algo y en 10 minutos yo sé resolver. No sé si me lo aprendo, pero te sé resolver. Y de ahí aplico para una beca y me voy a la Universidad de Boulder, Colorado, a través de esta persona que me dijo, a ver, aplícate. Y ya me fui a esta universidad, en total estuve 2 años, me regresé porque vino el aviso de Patricia, mi hermana, desahuciada. Entonces estaba yo aquí al día y medio. Dejé mis cosas tal cual, me regresé. Mi hermana afortunadamente vivió 9 meses más, pero yo ya estaba en la universidad en Guadalajara, estudiando, siguiendo mi carrera de periodismo y comunicación. Y sí, terminé. Y un día, pues por azares del destino, vine a dar al DF. ¿Por azares del destino? Pues sí, porque yo creo que, no sé ustedes, pero el destino, al menos en mi vida, ha sido más o menos el 30%. Y el 70% es libre albedrío, han sido mis propias decisiones las que han marcado el camino, pero sí se presentan a veces circunstancias que dices, ¿de dónde? O cómo conocí a esta persona, o cómo llegó esto a mi vida, o cómo se me fue esto, que no te explicas si ni siquiera tomaste una decisión para que llegara o se fuera o conocieras a X persona. Entonces, más bien creo que somos lo que decidimos. Es que dicen que somos lo que comemos, yo creo que no, hay gente que come mal y tiene un cuerpazo y muy buena salud, sí, eso es relativo. Estas sí son envidias, ¿para qué te digo? Exacto, pero sí creo que somos lo que decidimos. Estudiaste periodismo y todo, ¿qué querías al estudiar periodismo? Digo, hay muchos de comunicación, ¿qué querías hacer con comunicación? Yo lo que quería hacer era trabajar en diferentes embajadas o consulados por diferentes países de Europa, empezando por Francia, Alemania, Madrid. Eso quería yo, como viajar por el mundo. ¿Por qué no RI, Rebeca? ¿Eh? ¿Y por qué no RI, Relaciones Internacionales, Diplomática o algo así? Y Relaciones Internacionales no había en Zacatecas en ese momento. Y no había economía para poder pagarme una carrera fuera de Zacatecas en ese momento, porque también en la prepa, yo salí de la prepa a mis 16 años de edad. Como que hubo un año ahí donde me adelantaron, no me lo brinqué, creo. Y salí muy chavita de la preparatoria, entonces fue ese año que dije, todavía me queda como un año en lo que sale todo el mundo, y voy a estudiar idiomas, me gustan los idiomas, entonces empecé con inglés en ese momento. Y esa era mi idea, y además sí ha sucedido de alguna forma, el viajar muchísimo sí, el hacer cosas en televisión fuera de mi país también, y he sido como una embajadora de diferentes cosas, ¿no? O sea,
que en realidad no vale la pena ser embajadora, como no seas embajadora de la ONU, ¿no? De buena voluntad o cosas De buena esas. voluntad de la UNESCO y demás, pero bueno, he sido embajadora de muchas cosas que tienen que ver con valores, con cultura de México, representando a mi país en distintos foros, y entonces sí son relaciones internacionales al final. ¿Cómo llega señorita a México? Señorita, México, ese saludito, ¿no? Pues el corto, largo. Es que les voy a contar, mi hermana muere y entonces cuando sucede algo fuerte en la familia o se disgrega o se une. Entonces, en mi caso, desconocía mucho a mi mamá, era como una persona bastante ajena. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 6 años de edad, mi papá aplica el ahorita vengo y entonces no regresó en 6 años. Y después otros 6, o sea, esos 6 que estaban separados, pero había contacto, o sea, el que tenía que haber más con mis hermanos mayores, después él muere. Entonces yo sé que él intentó reunificarse, ¿no? Con nosotros, pero no pudo. Entonces lo aluciné en ese momento, estás muy chavita, no entiendes nada, y yo lo único que sabía era que le había hecho una jalada horrible a mi mamá y a sus 5 hijos, ¿no? Y con los años entendí que mi padre no pudo lograr tener esa estabilidad emocional porque no era emocionalmente inteligente, no tenía la madurez y punto. Entonces ya se me quitó como el coraje o ¿sabes? No era resentimiento, pero sí un sentimiento profundo de abandono, que es algo con lo que después tienes que trabajar porque tiene que ver muchísimo con el hombre que vas eligiendo desde que eres muy chava en tu vida, o el abandonador o al que tú vas a abandonar, ¿no? El que es inestable emocionalmente. El que es figura paterna. Exacto. Okay. Entonces, lo que sucedió es que pues, hablé con mi abuela primero, que fue una mujer bastante adelantada a su época, muy revolucionaria, y yo le dije, es que yo no quiero concursar, porque siento que soy como una vaca en una pasarela y te van como marcando así, ¿no? Y siento, o sea, nada más de pensarlo, ya estoy sintiendo que es un horror. Entonces ella me dijo, piensa diferente y vas a sentir distinto. ¿Por qué no piensas que vas a representar un estado como lo de Zacatecas, que es un estado de pintores, es un estado con una gran historia, un acervo cultural, etcétera, etcétera, y de todo lo que te ha enamorado de vivir aquí desde chavita? Y la realidad es que para mí el haber participado fue algo sumamente importante a nivel personal, porque yo podría decirles qué gran experiencia y México, pero en realidad, digo, esa parte existe. Lo medular es que al decirte que yo sentía a mi mamá una persona como muy ajena, más cuando murió mi hermana, que hubo un gran silencio ahí, acepté para irme con ella las 24 horas, 7 días de la semana y convivir y reconocernos. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Y la verdad es que ella tenía 50 años, o sea, imagínate, mi edad, en ese momento, cuando yo estaba a mis 20 años en Miss México, y realmente lo que surgió de ahí fue lo que yo quería, que nos uniéramos y que fuéramos sisters hasta la fecha. A ver, ¿qué pasa cuando llegas ahora sí, a Miss México? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el negocio Miss México? ¿Qué es lo que te empiezas a dar cuenta de ese certamen y de todo lo que te está pasando? Estaba como anestesiada, porque en realidad no me interesaba el certamen, soy honesta, me interesaba la relación con mi madre. Sin embargo, para mi sorpresa, me empiezo a dar cuenta de que sí es como tú te proyectas. Entonces, o sea, realmente, la gente te ve de un modo. Muchas veces como tú no quieres ser vista, pero al final dices, no, es que soy juzgada de una forma en la que yo no quiero ser juzgada, ¿no? Porque alguien te ve y no sabe nada de ti y por ignorancia te critica o hace ¿no? Opina algo, lo que sea, bueno o malo, da igual. Pero en este tipo en mi momento, no puedo hablar por otros certámenes, sí te sientes que todo el mundo te ve, te observa a detalle, te critica, te juzga muchísimo,
Y no sé, creo que todo eso lo superé. Pues suena como una tontería ahorita, pero era muy jovencita. Entonces me enfrenté también a un muy buen ambiente. ¿Eh? ¿Ah, sí? O sea, la verdad es que el que fue mi mentor, o el que me dijo, tienes madera de buena comunicadora, y que fue dentro de ese concurso, fue Raúl Velasco. Y entonces, les guste a mucha gente o no, pues es un referente en el mundo de la comunicación, en el mundo de la televisión, muy importante. Y él tenía muy buen ojo, porque me acuerdo que lanzó a Gloria Calzada, a otras chavas y conductores que no están, pero Gloria, que me parece muy buena conductora, Marco Antonio. Marco Antonio Regil también, y pues es un súper animador. Es que una Bueno, cosa es Janet Arceo. y luego está Janet, bueno. claro, que era la que Bueno. conducía los Miss Méxicos, entre otras cosas. Con Janet conservamos todavía una amistad. Ricardo Rocha fue la primera entrevista. Y entonces el enfoque que yo le di fue, a ver, mi estado, ¿no? Entonces, de repente Rocha me empieza a preguntar sobre los hermanos Coronel, los principales pintores en ese momento de Zacatecas. Y sobre la cultura del siglo X, la arquitectura del siglo XVIII, y como a mí me apasionaba, gracias a mi abuelo, lo que era Zacatecas, dije, ay, pues esto no está tan mal, tiene también su chiste, está interesante, no es, oye, estás muy guapa, y qué onda, ¿no? ¿Cómo crees que te va a ir? Sino que a mí, Ricardo me hizo otro tipo de preguntas, y dije, va bien la situación. Y después, era como muy atípico que yo estuviera en ese concurso por como era mi familia. Como que no, una Miss salida de ahí. Fue una experiencia, y de ahí Raúl Velasco me dice, yo quiero que trabajes conmigo. No, le dije, yo estoy dando clases en Guadalajara de inglés a chavos de primero de secundaria, tengo otro trabajo, soy traductora. O sea, es que yo no puedo venirme a vivir aquí. ¿Para acá? Pues por miedo sobre todo a sentirme expuesta. Ya llevo 3 años exponiéndome, y por una cosa por otra, pero bueno, soy pública, y era lo que más le tenía pánico. Porque dentro de todo hay misterio. O sea, soy reservada, mi vida personal no está tan abierta. Y eso que no había ni redes sociales, Facebook. No había redes, nada. Ahí sí eran chismes. Ahí sí eran chismes, era, bueno, pues es que es un rumor, y Claro. los rumores se hacen verdad. Y yo, no, un rumor es un rumor, una mentira es una mentira, como que se hacen verdad. Pero ahorita no habrá aquí una cámara, bueno, no, esta es la caja del micrófono, por lo menos. Entonces dices que sí, siempre en domingo, y perdón, pero siempre en domingo no es 5 a 6 de la mañana, perdón, estás entrando en un programa top y con uno de los hombres más importantes de la comunicación, que es Raúl Velasco. Sí. Entonces, dices que sí, ¿cuál es tu primer salida al aire? ¿Tuviste que ensayaste, te dijo, nos vemos, te soltó? Aquí es cuando el libre albedrío no existió, y fue por destino que la conductora que iba a acompañarlo en ese Miss México era en vivo en Tijuana, cantaba un Luis Miguel súper chavitito, el ballet de Milton Gio, no lo conocieron, pero era un tipazo, y de repente falló la conductora en ese momento, se enfermó, algo le pasó, no supe qué, y me dijo, tú vas a conducir conmigo en vivo el Miss México en Tijuana. Y yo no podía, o sea, esa noche fue horrible porque yo no pude dormir, todavía faltaba otro día y otra noche, y estaba súper mal. Y mi madre me dijo, que no es la madre manager, ¿no? O sea, sino como madre, gracias, me dijo, oye, hazlo. Si sale bien, qué bueno, y si no, ya dejas de hacerlo, no, ¿sabes? No tienes que quedarte ahí, pero inténtalo, ¿no? O sea, yo sí siento que es mucho lo tuyo. ¿Qué puede ser? Claro. Y entonces me aventé, bueno, no había de otra, la verdad, o sea, era como, lo haces porque yo dije, sí, claro, y después dije, ¿qué dije? Rebeca, ¿cómo preparas una entrevista? El entrevistado siempre te agradece que sepas quién es, porque cuando le dices, ay, tu nuevo disco, y cuéntanos de tu nuevo disco, o sea, él te va a decir, ¿cómo quieres que te cuente de mi nuevo disco si estás tú? Tienes que estar informado, te lo mandó la disquera hace, no sé, no importa si 2 horas antes. Pero la forma en la que me preparo es, yo creo que hay un tema en el que el comunicador tiene que tener vocabulario y tiene que tener como herramientas información general. Porque con el artista, si solamente hablas del disco,
se puede volver monótono y aburrido. Oye, y esta rola, ¿y cuándo lo lanzas? Pero si tú tienes otras referencias, ¿no? De otros artistas, de otras corrientes musicales, entonces el artista se entusiasma porque estás hablando de una canción suya, pero que a lo mejor lo remite a la década de los 70 con Bowie en el disco tal, o la forma de vestir, o la historia, o sea, ¿qué está pasando en ese momento? Digamos Alrededor. un Miguel Bosé, ¿no? Bajo el signo de Caín, ¿qué está sucediendo en ese momento? En el 92, la guerra en los desplazados en Sarajevo. Entonces, le entusiasma al artista que digas lo que está pasando alrededor en el momento en el que tú estás bajo el signo de Caín, o sea, del hijo de la fregada. Porque, como sabemos, Abel se murió, pero Caín, ¿no? Pero a través de la lectura fui creciendo muchísimo. Entonces, cuando estás entrevistando a una persona, no es nada más el artista o el disco que lanza en el momento, sino que ya tienes como un bagaje cultural, ¿no? De diferentes áreas en la vida, del mundo, de la forma de pensar, ¿no? Distinta de otros lugares, a través de la lectura. Por eso yo siempre digo, la mayor herramienta es la preparación. Entonces, claro, no había esa inmediatez de Google, fulano de tal, ¿no? Ahí viene James Blunt y ¿qué le voy a preguntar? Vas percibiendo cómo es la persona y dices, por aquí le voy a preguntar esta otra cosa, no es de la A a la Z. Pero por decirte, en una entrevista a Mario Vargas Llosa, pues un personaje increíble, pero él es el hombre culto, él es el Premio Nobel de Literatura, o sea, él ya lo es todo en esa área. Yo no la domino, ni cercanamente. Pero le hice una entrevista muy humana. Y obviamente hablamos de literatura y hablamos de cómo escribe y qué lo mueve, etcétera. Pero hablamos de la persona, más allá del personaje. Y esa es una entrevista que dices, es una entrevista entrañable. Conocí de Vargas Llosa muchas cosas de su vida que no tenía ni idea. Lo mismo con Rigoberta Menchú en su momento. Ella fue Nobel 92, ¿no? De la Paz. Es de dónde viene la gente, ¿no? Que creo que al público, yo pienso en el público, ¿qué le quisieran preguntar a Rigoberta Menchú? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó todo para que sea Premio Nobel de la Paz? ¿Qué hizo? ¿Qué ideales tenía o en qué momento se le ocurrió? ¿Dónde fue el punto de quiebre? Y a raíz de todas esas cosas, claro que también ya te documentas, ¿no? Lo buscas en los libros, pues ¿quiénes han sido Premio Nobel de la Paz? ¿Qué es ser un Premio Nobel? ¿No? De ciencia, de literatura, de la paz, etcétera. Entonces, sí creo que alguien dijo de una conductora que ella le saca la sopa a los entrevistados y que yo les saco el alma. Como que cada quien bonito. tiene... No, pues está muy bien que Adela le saca la sopa, ¿verdad? Sí. Pero como que alguien me lo dijo, Adela le saca la sopa y tú le sacas como el alma, como la parte humana. Y es muy válida la una como la otra, son estilos diferentes. ¿No? Entonces yo no puedo sentarme aquí como sacarte la sopa porque en mi caso yo me siento invasiva, pero en el periodismo pues es que hay que sacar la sopa, ¿no? Y mis entrevistas más allá de ser periodísticas, ¿no? Pues tienen como un matiz ahí de mitad y mitad tal vez. Yo me acuerdo con Sting, por ejemplo, ya independizado de The Police y todo, obviamente, en Acapulco, que algo le había pasado durante el ensayo, iba a dar un concierto y me dijeron que estaba mal, de mal humor, que no me iba a dar la entrevista y ya estaba pactada con la disquera. Y entonces yo me esperé media hora, una hora, y te preguntas a tus 22 años, ¿cómo se maneja esto? O sea, realmente yo tendría que decir, pues me doy mi lugar y me voy, ¿no? ¿Quién es este hombre, no? Para que me haga esperar, ya era una hora y media. Y ahí aprendes que, o sea, tienes que tener un temple, tienes que tener templanza, tienes que valorar la situación. Entonces dije, tal vez salga, tal vez no, pero yo aquí me quedo esperando. Y después de 2 horas y cuarto, salió una persona, esto era, bueno, en un hotel, para no darle crédito, bueno, un hotel muy padre, donde los artistas siempre llegaban ahí, y por una puerta sale alguien de su gente, entonces dice, sigue aquí la reportera, ¿cómo? ¿No? Entonces Sting sale,
Y me dice, pues, you must be hungry, darling. Entonces, Starving, man. sí, entonces yo le dije, pues I'm hungry, pero de ti, necesito una entrevista, o sea, por favor. Sí. Y me dijo, pues no me imaginé, estaba apenadísimo, ¿sabes? Que estabas aquí, etcétera, no me dijeron. Dije, yo tengo una entrevista a tal hora, llevo 2 horas y media aquí y estoy segura de que Sting me va a dar esa entrevista, o sea, tú. Porque eso pacté yo con la disquera. Y si no quieres, no es a fuerza, pero si yo no llego con mi tarea, puedo perder mi trabajo. Entonces, pues tú dime cómo nos arreglamos. Y depende de mí, Sí, 8 personas. o sea, le dije, pues you let me know y ya vemos, ¿no? Entonces me dijo, pues ok, vamos a cenar algo aquí en la terraza y ya platicamos el tiempo que quieras en la entrevista. No, los camarógrafos ya ni querían ya era así de como de vamos por una torta o algo, maestra, y te quedas. Pero entonces cenamos algo muy sencillo y es curioso porque hasta la fecha todavía recordamos esa anécdota. O sea, por otras razones nos hemos encontrado en la vida y en un cumpleaños de su hija, cuando vino a dar un concierto aquí a México y es un caballero, es un hombre en su lugar, un gran artista, pero esa anécdota como que nos unió de alguna forma porque hubo después otro encuentro y me decía, creo que te conozco, yo, pues sí nos conocemos. Okay. Y entonces le dije, la chava le dijo, the girl that waited for you 2.5 hours. O sea, le digo, ¿qué mujer ha esperado por ti 2 horas y media? Seguro días, pero para una entrevista, yo. Entonces, pues hubo mucha empatía y me dio una entrevista, era de 10 minutos el tiempo que te daban, 25 minutos, y me habló de su padre, de su familia. Y me dice, qué raro, yo nunca hablo de estas cosas. Entonces, es, ¿sabes? Ir como encontrando la forma. Y hablamos de México y su relación con el país y que le gustaba. Y de ahí a su cultura y la música y lo que componía al principio y se había evolucionado o involucionado. No sé, se va acomodando la plática. Eventos y coberturas olímpicos, lo que son mundiales, ¿es diferente la forma de trabajo? ¿Qué te sale a buscar? Es muy ¿Qué te gusta? diferente, porque en los mundiales me tocaba ser la única mujer. Iba una chava, Mercedes, buenísima, de TV Azteca, hace mucho tiempo que ella se dedica a otras cosas, Mercedes Osejo y yo, y ya nada más. Entonces era una testosterona alrededor de nosotras. ¿Un mes encerrados? O sea, olvídate, sí, es un mes encerrados, es del hotel al centro de comunicación internacional, están ahí absolutamente todos los países concentrados. Y me acuerdo cuando llegábamos, éramos las únicas, ya sabes, tacón, o sea, era todo un rollo llegar a ese lugar, pero yo sí me arreglaba para hacer mis transmisiones. ¿En cuál? Y ella hacía lo mismo. Esa fue, bueno, es que en Atlanta hubo, eso fue en el 96. Okay. Eso fue Juegos Olímpicos. Okay. Después, yo me acuerdo en Australia, otros Juegos Olímpicos en el 2000. Me acuerdo de un mundial en Francia 98. Pero hablando de los, bueno, da igual, de los dos, ahora ya hay un poco más de mujeres, pero es la minoría. Sí, que empiezas con señorita de Alba y acabas con güerita, ya para el día 30, ¿no? Ya estás, a ver, güerita. No, además te enfermas. A la tercera semana de un mundial ya todo el mundo empieza a caer en cama, ¿sabes? Ya todo el mundo empezamos como fleet a la mosca. Es unas gripes, unas fiebres, una angustia de que ya quieres estar en lo tuyo, ya no quieres estar fuera de tu casa. Porque además con el cambio de horario, pues estás trabajando y mal comiendo, mal durmiendo, es así, buscando la nota, los permisos. Es una locura, pero a mí me apasionan los mundiales de fútbol. Los Juegos Olímpicos, tal vez alguna disciplina, pero no es algo que yo haya disfrutado transmitir, fíjate. Se me hizo como mucho, como que no sé cómo explicarte que el fútbol te da nota social, nota política, como que no sé, todo el tiempo hay muchas notas que cubrir y aparte todo se encierra en un balón de fútbol. Es complicado ir a buscar una nota. Bueno, donde sea, buscar la nota. Tráeme una nota. Sí, así, que no te den la nota. Esta es tu nota y la vas a ir a cubrir. Es diferente a tráeme una nota. O sea, Busca. por decirte algo, necesitamos una nota para ahorita en la tarde, en Francia, el Mundial. Entonces yo relacionaba, hice 64 cápsulas, el fútbol con el sexo, el fútbol con el amor,
el fútbol con la pobreza, o sea, era como alrededor del fútbol todo lo que se genera. Y ahí se me ocurrió nada que tuviera que ver con el fútbol y me fui a hacer una nota preguntándole a los franceses que si les gustaba el beso francés, ¿no? Y me decían, ¿cuál es el beso francés? Entonces te das cuenta que el French kiss no viene de Francia. Y después las French fries tampoco son francesas, ¿no? Y así una serie como de cosas que pensamos que vienen de Francia y que no. Entonces, hasta esa nota puede tener cierta jiribilla, cierto color. Bueno, ya, ok, es una nota simple, pero ahí está la nota. Ok. Platícame de la fundación. ¿En qué momento empiezas con la fundación y cómo se va dando todo lo de la fundación que tienes? La fundación empieza hace 9 años con la intención de apoyar, y lo hacemos, ya ahorita han sido más de 800 niños apoyados, niños con cáncer, diferentes tipos, todo tipo de cáncer. Y después, y ya que están aquí los chavos, me encanta la idea de poderles decir que hemos atendido un poco más de 200 jóvenes y un programa que se llama ¿Qué rollo con tus huevos? Y ahorita quitamos la parte de qué rollo y a través de una agencia de publicidad se hizo todo un estudio de mercado y qué onda con tus huevos es lo que pega mucho más aquí y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esta es una campaña de prevención porque el cáncer más común, sólido, el tumor sólido más común en jóvenes de 18 a 35 es el tumor de testículo en México. Entonces, la fundación fue parteaguas en ese tema. Después, el Seguro Popular se unió a la causa, un par de fundaciones más, y trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Cancerología en este programa. Y siempre que damos conferencias y las damos gratuitas, tú nos puedes decir, venimos a dar la conferencia aquí, de qué onda con tus huevos, siempre surgen casos de chavos que por pena, está estigmatizado como alguna vez era decir cáncer de mama, era ya sabes, cáncer en el pecho, cáncer, ahora ya es cáncer de mama. Bueno, pues así queremos que un día se diga de lo más, sin ningún estigma, decir, oye, cáncer de testículo. Entonces, o cáncer de huevos, ¿no? O sea, ¿qué onda con tus huevos? Hashtag por mis huevos, en fin, una forma de comunicarnos con los chavos y sin que vean que cáncer es igual a muerte, sin que lo sientan de esa manera, porque además es uno de los pocos cánceres que tienen una altísima probabilidad de cura cuando se detecta a tiempo. O sea, el cáncer tiene 4 etapas, y muchas veces llegan en una etapa ya de del 2.5 en adelante, pues es bastante, se empieza a complicar mucho porque es un cáncer fácilmente de curar, pero tiene la particularidad de migrar inmediatamente a otros órganos. Casi siempre es pulmón y cerebro, pero detectado a tiempo. Y entonces muchos chavos dicen, ¿y puedo tener hijos? Por supuesto. O sea, por supuesto, si no tienes un testículo, todo está perfecto. Ok, ya te los dejo. A ver, preguntas finales. Ellos preguntan. No, ok. ahorita te toca a ellos. Ahorita me toca. Ustedes pregunten. ¿Cuál es tu mayor vicio? El chocolate. El chocolate, bien. Sí. ¿Qué es México para ti? Ay, mi lugar de arranque, de oportunidad, el lugar que me protege, que me enseña, y siempre ha sido mi punto de partida y mi retorno. Ok. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? Los años 20. ¿Por? Me gusta como todo o sea, el glamour no existe, el glamour lo haces, lo construyes. Y en esa época las mujeres construían, hacían de ellas y de su entorno un glamour muy especial. Entonces esa época me gusta mucho por todo el movimiento social, porque finalmente la moda parecería algo muy superficial, pero la moda también está determinada por el momento social e histórico que se está viviendo. Entonces me apasiona mucho las formas, la forma de la gente de relacionarse,
la fortaleza que había que tener en ese momento, el nunca tener nada seguro, estarte moviendo de lugar, el experimentar la pérdida tal vez definitiva de a quien más amas, bajo esas circunstancias, ¿no? Totalmente, ahí sí nada de libre albedrío, ahí sí por circunstancias y por destino, ¿no? Ok. ¿Qué te hace llorar? Pues es que en realidad algo que de momento me haga llorar, el otro día me mandaron un cartel con todos los estados de ánimo de una mujer en un día, no sé si por ahí en redes lo vieron, y son como 25 caras diferentes. En un día. Sí, lloras, luego ríes, luego tienes dudas, después estás incómoda, luego tienes calor, luego estás como reflexionando. Y la del hombre es la misma cara todo el día y la última, ya cuando cierra el día es como, y ya. Entonces, algo, que suceda algo para luego llorar, realmente no. Es como muy espontáneo en ese sentido. Okay. Es espontáneo. La falta de, o sea, como Algo. Aquellos que son los ignorados, los olvidados, los que no existen, los desplazados, toda esa situación me mueve muchísimo. Ok, ¿qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? Tu placer culposo, eso sí, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué más te gusta? ¿Qué me gusta más? Haz de cuenta que no es tan... No, espérate, es que luego soy bien neta. ¿Qué me gusta más? Y que es un placer culposo, y me da pena decirlo, pues un vibrador. Eres grande, O sea, salud. eres grande, gracias. Sí era tequila, pero bueno. Bien, Rebeca. Ok, ¿cuál es tu grosería favorita? No mames. Para todo, así de... para Sí, bien, es como para no mal. mames. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Es que yo no creo que... Yo creo que falleces y ya. Entonces no podría desear hablar con nadie porque creo que no hay nada después de la muerte. Si tuvieras que escribir tú tu epitafio en este momento, ¿qué diría? No me voy a ningún lado. No sé quién, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Aquí me quedé. ¿A quién quieren engañar? Aquí me quedé. Sí. Ok. No lo había pensado nunca en un epitafio, pero bueno, por mis creencias podría ser ese. Ok. Rebeca de Albajones, venga. Hola, mi nombre es Montserrat, estudio Comunicación y Producción de Medios, tercer semestre, y la verdad, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la conducción, y mi pregunta es, ¿qué importa más? ¿La preparación que tengas o pues sí, tu imagen, tu físico, todo eso? Fíjate que tocas varios puntos que son muy importantes, no son conductores, o sea, salieron para querer ser conductores, pero no, eso no es un conductor. O sea, en las redes puede haber gente creativa, puede haber gente también, sí creativa, pero de mal gusto, otros muy ingeniosos, pero no son conductores. Entonces, el error es que quienes tienen en sus manos los medios, en donde pueden entrar ese tipo de personajes, les den un micrófono y les digan, bueno, conduce tal cosa, porque la verdad es que no lo hacen bien porque no tienen esa formación o no tienen la facilidad. La tele es bien distinta a la red social, a la pantalla en ese momento, ¿no? Te sientas y estás viendo un cuate que en su cuarto, no sé, hace una bola de cosas, las improvisa, te aburre, no te aburre, pero sucede ahí, y en un foro de televisión, ya estés sentado, parado, como sea, la presencia es súper importante. Entonces, ¿qué tanto importa la imagen? Pues mira, en mi caso, cuando la gente me ha dicho es que tú eres muy guapa, etcétera, etcétera, yo más bien creo que tengo un prototipo que llama la atención porque sí nací güerita, pero soy rubia oxigenada, soy rubia pintada. Pero eres rubia y puedo ser una californiana, puedo ser una chava de los Altos de Jalisco, puedo ser uruguaya, argentina, puedo ser de muchos lugares. Entonces hay como un prototipo que a los hombres les llama la atención y es como esa rubia. Entonces eso no me hace guapísima ni me hace extraordinariamente diferente. Es un prototipo que llama la atención, eso lo tengo claro. Pero la belleza, cuando tú quieres mostrar tu talento y darte a valer por tu talento en donde impera el machismo, no es fácil porque a veces la belleza te estorba, porque de entrada es, qué guapa, pero seguro es una tarada. O este cuate
oye, es un cuero, sí, pero pues es un airhead, ya sabes. Y emitimos juicios inmediatamente que por ser guapa eres tonta, o lo mismo en el hombre, pero pasa mucho más con la mujer. Entonces es como, ahora tengo que demostrar que además de ser esta mujer rubia, alta o de tal prototipo que gusta, también pienso y nunca he caído en ese juego. O sea, adorno de mesa jamás he sido ni seré. Soy Ana Sofía, en 5º semestre de Comunicación y Producción de Medios, y mi pregunta es que, o sea, tú dices que a veces sí tienes nervio porque al que entrevistas probablemente te impone, ¿no? ¿Cómo canalizas ese nervio? O sea, para tu bien, o sea, o te vas como te equivocas mucho, no sé qué pasa, ¿cómo lo canalizas? Esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, al principio, cuando empecé a conducir, yo decía, bueno, pues porque, no sé, el estado de Zacatecas es muy bonito. No sé si se han fijado que ese es un vicio que hay en varios conductores. O, claro, es que las personas de raza tal, pues por eso son altas, blancas y el ojo. No, era como todo el día, bueno, ¿sí o no, maestra? O sea, estás asegurando algo y luego estás metiéndolo en duda. No, para que el otro te diga, pues sí, y no me había dado cuenta, ese era un vicio que tenía. Y cuando alguien me lo hizo ver, ya me entró un nervio. Cada vez que hablaba, decía, no voy a decir el no. Pero bueno, me hice consciente de eso y la respiración es súper importante. Se me movía este lado derecho de manera totalmente involuntaria. Tenía su libre albedrío, este cachete. Y a la hora de conducir en vivo, en finales de los 80 y en los 90, empezaba a hablar y de repente esto era incontrolable. Empezaba a temblar. Y lo que hacía yo, por ejemplo, era pues taparme con el cabello, pero no me dejaba de temblar. No era la boca, sino aquí, menos mal, ¿no? Y entonces empiezo como a investigar un poco clases. A ver, pues no sé hablar, no sé pronunciar muchas cosas, no sé cómo manejo este nervio, esta temblorina. Entonces había una maestra muy buena y no sé si todavía en el área de comunicación las debería de haber, porque yo siempre pienso que hace falta. ¿Cuántas chavas me dicen, oye, ¿dónde puedo tomar clases de conducción? Y les digo, no tengo ni idea, a ver, vamos a buscar. Entonces es muy importante todo lo que es, o sea, la pronunciación, la voz. Muchas veces la voz es molesta y aunque tengas una imagen muy padre y estés diciendo cosas interesantes, la voz, yo creo que a ustedes les pasa, ven la tele y les gusta a alguien o no les gusta, no hay medias tintas. Ok, bueno, hola Rebeca, bienvenida. Mi nombre es Sergio, yo trabajo aquí y dentro de todas esas investigaciones que has hecho a lo largo de tu carrera, mis preguntas son dos. ¿Quién es aquella entrevista que has tenido que te marcó, que fue como tu top, que determinó mucho lo que vino después en tu vida y en tu personalidad? Y aquel dato que investigaste, te sorprendió, no te lo esperabas, e igual fue definitivo en tu carrera o en tu forma de ser y contigo, con la gente que te rodea. Ay, es que es bien difícil. Es como cuando te dicen tu libro favorito y dices, no, pues es que no hay uno, o tu disco favorito. A ver, algún acontecimiento, ¿no? Tal vez, algún acontecimiento que me haya marcado. Te haya marcado. Pues definitivamente sí fue esa transmisión de 8 horas sin parar de los funerales de la princesa Diana. O sea, eso sí fue algo que me marcó porque estaba trabajando con 2 grandes de la comunicación, Jorge Berry y no se diga Jacobo Zabludowski. Y con el cambio de horarios, eran muchas cosas y me enfrentaba a algo que yo jamás había hecho. Nunca había transmitido en vivo más de, no sé, unos minutos o a lo mejor los programas fijos que hacía y que no era la única conductora, había como mucho movimiento, había entretenimiento, noticias, etcétera. Y aquí sí era una pequeña mesa y éramos 4 personas hablando del mismo tema y un tema con un tono, ¿sabes? Falleció, y además, ¿quién falleció? La princesa del pueblo, no era, bueno, falleció alguien de la realeza, era Diana, ¿no? Y creo que eso me marcó muchísimo porque me tocó ir a hacer varios reportajes afuera del Palacio de Buckingham, en donde estaba todo el mundo en el llanto y ese 1,5 kilómetros de flores afuera del palacio para la princesa Diana. Y yo sí me impacté muchísimo, sí fue una transmisión intensa, fuerte y de ver las muestras de amor del público, un público totalmente mezclado,
hacia una sola persona, ¿no? O sea, el impacto que tuvo la muerte de esta mujer. Y después algo que tuve que descubrir. Que hayas investigado para una entrevista en los mundiales o olimpiadas, que no te esperabas y fue como, wow. Pues sobre todo en los mundiales no sabía prácticamente nada. O sea, toda la parte social fue muy interesante haberla investigado. Pero me iría más, por ejemplo, a Juegos Olímpicos, sobre todo lo que acaba de suceder con nosotros en México, que todo el mundo ha criticado, ¿no? Que si la clavadista está pasada de peso y todos los memes que le han puesto y la burla hacia los atletas olímpicos mexicanos. Y lo que aprendí antes de las redes, empezando mundiales y Juegos Olímpicos, y ahora después de las redes, es que no tenemos ni idea de la forma tan precaria en la que un atleta mexicano puede tener cierto mínimo acceso a su preparación para llegar a unos Juegos Olímpicos. El dinero está en manos de quienes no debe de estar y debe de estar en ese atleta. Entonces, necesitan un psicólogo, o sea, un entrenamiento, ¿no?, psicológico, un entrenamiento físico, un nutriólogo, y empiezo a enterarme de historias desde entonces de otros países, Haití, en fin, países en desarrollo que no tienen los atletas ningún tipo de apoyo.